Comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de discusiones virtuales sobre infraestructura natural. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema un poco novedoso, es un tema que genera todavía bastante debate. Más que debate, creo que genera muchas preguntas. Entonces, estamos contentos de tratar el día de hoy el tema de gestión de riesgos e infraestructura natural. Para las personas que se unen por primera vez a esta serie de webinars o de discusiones virtuales, quiero comentarles que estas discusiones son posibles gracias al proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica que se ejecuta en Perú desde el año 2018 con el aporte del gobierno de Canadá y de la Agencia de Cooperación del Pueblo de Estados Unidos de América. Este proyecto está en implementación en Perú por un consorcio de organizaciones en el que están Forest Trends, el Imperial College, está la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, está Condesan y se encuentra Ecodecisión. Es un gusto para nosotros el día de hoy tener a dos expositores que vienen del área de gestión de riesgos, Fernando Chioc de SUNAS y Orlando Chuquisengo de Soluciones Prácticas, a quienes ya les vamos a dar la palabra. Para aquellos que entran por primera vez a esta plataforma, quiero comentarles que ustedes a la derecha de su monitor tienen un menú de interacción con nosotros como organizadores de la sesión virtual y ustedes a través de la sección de preguntas pueden enviarnos sus dudas. Lo que les vamos a pedir de favor es que ustedes dirijan cuando nos escriban sus dudas, nos digan a cuál de los dos expositores se dirigen y así nosotros podemos facilitar la discusión que vamos a tener después de las dos exposiciones. Solamente por seguridad quisiera pedirles que levanten la mano a través de la pantalla, a través del menú, para asegurarnos que sí estamos interactuando en la pantalla. Ya veo algunas manitos. Gracias, Carlos Salinas. Gracias, Esteban, Gabriel, Jackson. Ok, estamos viendo que sí funciona la pantalla, entonces entendemos que estamos listos para iniciar. Quiero entonces darle la bienvenida a Fernando Chioc. Él es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene estudios de posgrado en gestión ambiental también de La Molina, y tiene una maestría en gestión pública de ESAN. Fernando cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de recursos hídricos y ha tenido cargos como especialista en recursos hídricos en la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA en Perú, coordinador del área de adaptación al cambio climático, glaciares y eventos hidrológicos extremos en la ANA. Y al momento se desempeña como especialista en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en SUNAS. Entonces, es un gusto darte la bienvenida, Fernando. Gracias por aceptar esta invitación. Paso a compartirte la pantalla para iniciar con tu intervención. Adelante, Fernando. Fernando, si te quitas el silenciador del micrófono para escucharte, por favor. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. ¿Me escuchan? Te escuchamos gracias. muy bien, adelante. Ya, bueno, un poco lo que voy a presentar es, no sé si se está compartiendo mi pantalla. Sí se está compartiendo, Fernando, ¿sí? Adelante. Ya. Vemos tu primera lámina. Ya, perfecto. Entonces, lo que voy a presentar un poco es lo que estamos trabajando
en lo que es gestión de riesgos de desastres desde SUNAS, ¿no? La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, principalmente enfocado a las empresas prestadoras de servicios, ¿no? De saneamiento, ¿no? Un poco como para mostrar un poco antecedentes, bueno, muchos tienen por de fresco el recuerdo de este fenómeno del Niño, ¿no? En el año 2017, en el cual, por ejemplo, las cifras del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios mencionan una inversión de 2.000 millones de soles, ¿no? Básicamente solo para reconstrucción del sector saneamiento, ¿no? Entonces, lo cual obviamente nos muestra, ¿no? Que ha habido un fuerte impacto del fenómeno del Niño en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, por lo menos durante ese fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, eso, digamos, también ha sido, es una preocupación para nosotros, sobre todo pensando que también ahorita estamos con una alerta, ¿no? de Niño. Claro, dicen que probablemente no sea de la misma característica del 2017, pero igual siempre es preocupante, digamos, y eso sumado a que estamos entrando obviamente al periodo de lluvias, de que esto pueda tener impacto sobre el servicio en algunas localidades, ¿no? Bueno, un poco para hablar el marco legal de SUNAS. Bueno, primero el marco legal de la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, ¿no? Primero, bueno, si bien la ley de SINAGER establece, ¿no? Ya acciones sobre gestión de riesgos, la ley marco establece en su artículo 28, ¿no? Que los prestadores incorporan en sus procesos de desarrollo la gestión de riesgo de desastre. Entonces ya a partir de esta ley se comienza, digamos, a pedir a los prestadores de servicios de saneamiento que obviamente ellos también tienen que incorporar estos procesos de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Igual en el reglamento hacen algunas precisiones, ¿no? Primero, obviamente, reafirman lo que está en la ley, ¿no? Que los prestadores de servicios deben incorporar estas actividades, ¿no? Estos procesos de la GRD en sus actividades, y también tienen que incorporar en los planes institucionales los componentes y procesos de gestión de riesgos, ¿no? Y también que deben de incorporar en su plan maestro optimizado las intervenciones orientadas a prevenir, gestionar y atender los posibles desastres, y que la SUNAS aprueba en cada caso el monte del aporte para su financiamiento, ¿no? Entonces, digamos, acá ya desde esta norma introduce algunos aspectos importantes que lo relacionan ya también con las funciones de regulación que tiene SUNAS, ¿no? Está hablando ¿no? Al incorporar los procesos, obviamente está relacionado con las operaciones de la empresa, ¿no? A la hora del plan maestro optimizado, que es el instrumento de planificación, está, digamos, orientando ya al tema del financiamiento a través de la tarifa, ¿no? Y bueno, y adicionalmente, antes inclusive de esta ley, ¿no? Y antes inclusive de la ley de SINAGER, SUNAS ya tenía algunas directivas relacionados al tema de gestión de riesgos, ¿no? Obviamente en ese tiempo no le llamaban gestión de riesgos, pero estaban incorporados algunos aspectos importantes, como por ejemplo el reglamento de calidad de la prestación de servicios de saneamiento, ¿no? Que el artículo 66 establece que las EPS deben seguir lineamientos y orientaciones establecidas por la SUNAS en relación a las situaciones de emergencia, ¿no? Y también incorpora un anexo 5 que incorpora o que lista, digamos, las medidas que la empresa debería seguir en casos de emergencia, ¿no? Y adicionalmente tenemos la directiva general de regulación, el reglamento general de regulación tarifaria, ¿no? Del año 2007 también, en el cual, por ejemplo, en el contenido del plan maestro optimizado se señala que hay un capítulo de diagnóstico de vulnerabilidad en los sistemas, ¿no? Que básicamente ese análisis de vulnerabilidad es para poder establecer las acciones y las medidas de prevención y reducción de riesgos, ¿no? Entonces, digamos, ya existía en el marco legal acciones, en la reglamentación acciones para introducir la gestión de riesgos, no con ese nombre exactamente, pero ahora lo que necesitamos es comenzar a actualizar nuestras directivas, ¿no? Y hacerlo y articularla con la normativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? Entonces, luego lo que sí también empezó desde el año 2013 es a establecerse dentro
las estructuras tarifarias, las fórmulas tarifarias, ¿no? Dentro de los estudios tarifarios, una reserva de gestión del riesgo de desastre, bueno, y adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, a la fecha, nosotros, por ejemplo, acá podemos ver que varias empresas ya tienen dentro de no el 100% de las empresas, pero ya casi todas, desde el año 2013 se comenzó a aprobar en los estudios tarifarios esta reserva de gestión de riesgo de desastres, ¿no? A la fecha tenemos ya casi 42 empresas, inclusive con las que han sido aprobadas ahora el 14 se han publicado, el 14 se han aprobado algunos estudios tarifarios adicionales y digamos ya estamos por 42 estudios que tienen, digamos, reservas de gestión de riesgo de desastres de las 50 empresas que tenemos, ¿no? A nivel nacional. Entonces todavía faltan algunas más que se incorporarán en el transcurso del otro año y ya tendremos a todas las empresas con reservas de gestión de riesgos de desastres. Ahora, cabe resaltar que estos montos son variables, ¿no? Hay empresas que probablemente tienen mayores recursos que otras, obviamente por el tamaño de la misma. Entonces, obviamente, el nivel de actividades que se les pide a la empresa van a ser diferentes, ¿no? Obviamente. Entonces, acá como mostrado en este cuadro, tenemos reservas. En el 2013 se aprobaron 6 estudios donde se incorporó estas reservas. En 2014, 8, 2015, 5, en 2016, 4, en 2017, 11, y en 2018, lo que va de 2018, ya tenemos 8 estudios y todavía están pendientes 4 más que están en trámite, digamos, ¿no? Entonces, un poco para mostrar, por ejemplo, ese es un mapa. Falta actualizar aquí los últimos 5 estudios que se han aprobado, pero digamos están el resto y ahí cada círculo amarillo representa el lugar, digamos, ¿no? Está al costado de la EPS donde se ha aprobado. Y claro, el tamaño del círculo también grafica el tamaño de la reserva, ¿no? Obviamente vemos casos como Lima, donde está Sedapal, que es la reserva más grande, obviamente por el tamaño de la empresa y por la recaudación que tiene, ¿no? De ahí le sigue Epsel en Chiclayo, Sedalib en La Libertad, Sedapar en Arequipa, ¿no? Digamos. Y obviamente los puntos más pequeños también corresponden a empresas medianas, pequeñas, ¿no? Y por lo tanto, digamos, sus reservas son un poco menores, ¿no? Acá también lo podemos ver en un gráfico, ¿no? Donde se ve pues que la mayor parte digamos, si sumamos todas las reservas de todos, digamos, el mayor porcentaje obviamente sería el de Sedapal, ¿no? Y si quitamos a Sedapal del gráfico, entonces vemos cómo están distribuidas en todas las demás empresas, ¿no? Obviamente tenemos a Epsel, ¿no? Como decía, Epsel, Sedalib, Sedapar, que son, digamos, las que siguen en tamaño de la reserva, ¿no? Bueno, entonces es un poco mostrándolo dónde estamos. Y aquí lo que yo quería mostrar era un gráfico donde un poco nosotros esquematizamos cómo nosotros incorporamos los diferentes procesos de gestión de riesgos en el proceso, digamos, que regula SUNAS, ¿no? Por ejemplo, nosotros normalmente el instrumento de planificación de largo plazo, ¿no? Es el plan maestro optimizado, ¿no? Y para nosotros poder identificar dentro de ese plan inversiones, actividades de prevención, reducción de riesgos, inclusive actividades de preparación, ¿no? Tenemos obviamente que tener nuestra identificación nuestra estimación de riesgos, ¿no? Tenemos que tener nuestros planes de prevención, reducción de riesgos, y nuestros diferentes planes para poder incorporarlos dentro del plan maestro, ¿no? Y poder establecer cuáles son las actividades, digamos, que en el tiempo se tendrían que considerar realizar en la empresa, porque obviamente, y que necesitan ser financiadas, ya sea por la tarifa o por otros medios, ¿no? Obviamente, luego tenemos nuestro instrumento de planificación de mediano plazo, que es el estudio tarifario, ¿no? Que tiene un horizonte de 5 años, ¿no? El PMO son de 30, el estudio tarifario son de 5, donde ahí ya priorizamos acciones para el quinquenio, ¿no? Que se está planificando a través de ese estudio, ¿no? Ahí se establecen gastos operativos,
inclusive acá es donde se definen las reservas, ¿no? Las reservas tanto para gestión de riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, los fondos de inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, todos nuestros instrumentos de planificación, obviamente, han servido para definir la planificación a largo plazo y obviamente también sirven para poder hacer la planificación a mediano plazo, ¿no? Luego de aprobado el estudio tarifario, ¿no? Donde se definen las estructuras tarifarias, las fórmulas tarifarias, las metas de gestión, digamos, de la empresa, ya durante digamos, la prestación del servicio en ese quinquenio, ya viene, digamos, la implementación de todo lo que se ha planificado, ¿no? Ya viene la implementación de los planes de prevención y reducción, y también viene, sobre todo, lo que más se visualiza es la gestión reactiva, ¿no? Porque obviamente durante esos 5 años lo más probable que va a haber algún tipo de eventos, ¿no? Desastres, ¿no? Puede haber un fenómeno del Niño, todos los años tenemos lluvias intensas o podemos tener alguna sequía, igual tenemos huaicos y otros eventos que afectan la prestación del servicio, ¿no? Entonces, durante este periodo, obviamente, todo lo que son los planes de contingencia y otros planes tienen que estar siempre constantemente actualizados. La empresa tiene que estar siempre en constante estado de preparación, ¿no? También tiene que responder ante los eventos y, digamos, hacer la rehabilitación y en algunos casos reconstrucción ya con ayuda, ¿no? De otros actores, ¿no? Entonces, y es en ese proceso, digamos, donde se usan los recursos, ¿no? Que pueden provenir de la reserva, pueden provenir del fondo de inversiones, pueden estar incluidos dentro de los gastos operativos, pueden ser de otras fuentes de financiamiento, ¿no? Que pueden ser de donaciones, de cooperación internacional, financiamiento, no sé, del mismo, a través del Ministerio de Vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, este es un poco el proceso, ¿no? Lo que nosotros sí estamos trabajando es para poder asistir a las empresas, darle asistencia a las empresas, para poder desarrollar todo este proceso, ¿no? Y digamos, tener más énfasis en lo que es prevención y reducción de riesgos, y no como se está visualizando ahora, ¿no? De que la mayor parte probablemente de recursos está orientado desde el tema de gestión reactiva, ¿no? Es respuesta, muchas veces sin preparación, respuesta directamente y rehabilitación, ¿no? Todo lo que nosotros queremos es, a través de esta reserva, ya en los estudios tarifarios que se van a comenzar a realizar el otro año, es comenzar a ir mejorando un poco más la definición de cuáles son las metas para esta reserva, ¿no? Y que esté orientado efectivamente a darle un énfasis a la prevención y reducción de riesgos, y obviamente y también la preparación, obviamente, pero digamos tratar de que no todo el presupuesto y todos los fondos vayan y se destinen principalmente al tema de respuesta, ¿no? No, un poco y para evitar la imagen que mostramos al inicio, ¿no? Tener otra vez otro proyecto de reconstrucción por 2.000 millones de soles o probablemente más, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que se está empezando, ¿no? Para esto nosotros articulamos, coordinamos con el Ministerio de Vivienda, tenemos coordinaciones sí con otros actores como el INDECI y otros actores, digamos, dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y que obviamente tienen relación también con el sector de saneamiento, para poder también articular todos estos procesos y poder sumar esfuerzos, ¿no? Para básicamente lo que nosotros buscamos es reducir la vulnerabilidad del servicio de saneamiento, ¿no? Y con eso evitar problemas como desabastecimiento y que tienen impacto, ¿no? Sobre el tema de calidad de vida y la salud y otros aspectos, ¿no? Bueno, y esto es básicamente lo que yo quería presentar, ¿no? Y bueno, y estaré atento a cualquier tipo de preguntas, ¿no? Fernando, muchas gracias. Muy interesante el tema que nos trae el día de hoy. Tenemos unas preguntas que ya nos han llegado para ti, que las vamos a leer después de la siguiente exposición. Entonces, te agradezco que tomes nota de las mismas en el chat interno que tenemos entre ustedes y nosotros, y también que nos devuelvas la pantalla.
También quiero entonces ahora dar la bienvenida a Orlando Chuquisengo. Él es un ingeniero geógrafo que tiene una maestría en investigación participativa para el desarrollo local de la Complutense de Madrid. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de riesgos de desastres. Ha trabajado con diversos actores entre comunidades rurales, gobiernos locales, en temas como fortalecimiento institucional, organizacional y elaboración de planes de desarrollo local, prevención, reducción y respuesta a desastres. Orlando ha dictado diversos cursos sobre gestión de riesgo de desastres y cambio climático, tiene también muchas publicaciones al respecto, y actualmente Orlando es el líder temático de gestión de riesgo de desastres en una ONG llamada Practical Action. Entonces, quiero agradecerle a Orlando por estar esta noche con nosotros y darte la bienvenida y pasar a compartir tu pantalla, Orlando. Bienvenido, adelante, por favor. Hola. Adelante, te escuchamos muy bien. Sí, muy buenas noches con todos. Yo quería justamente compartir un trabajo que nosotros en la institución, en Soluciones Prácticas o Practical Action hemos venido y hemos desarrollado. Y hemos estado aplicando de alguna manera todo este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza con un enfoque de gestión de riesgos, ¿no? Tratando de incorporar, ¿no? Y viendo de qué manera lo que trabajamos, ¿no? En el espacio territorial se haga de manera sostenible, ¿no? Entonces, y justamente esta idea, ¿no? Esta investigación, este trabajo que hemos desarrollado, que se denomina Adoptando Soluciones Basadas en la Naturaleza, ¿no? Para la reducción de riesgos ante inundaciones, particularmente en América Latina, parte de un encuentro, de un evento que tuvimos el año pasado, en la cuales logramos juntar a expertos de diferentes países y de las diferentes instituciones, ¿no? De América Latina. Hace un año aproximadamente desarrollamos este evento, y ahí eso es lo que quería un poco compartir, ¿no? Este evento ha sido trabajado juntamente con las instituciones que ustedes ven ahí en la parte izquierda, con la WWF, con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? El CEN, el programa Zurich, ¿no? Entonces, un conjunto de instituciones que han hecho posible y que hemos ido haciendo algunos análisis de las experiencias, no solamente de ellos, sino de las personas que han participado en este evento, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero compartir y un poco la discusión, ¿no? De cómo, y las conclusiones de cómo se estamos viendo. Sin embargo, antes de continuar, yo quería hacer énfasis en uno de los principales riesgos que tenemos cuando trabajamos este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, es el riesgo asociado al agua y principalmente el tema de inundaciones. Es un tema, ya hemos visto, ¿no? De que estamos en todo un proceso de reconstrucción en el norte, justamente por el tema de las inundaciones, ¿no? Y ver a partir de ese proceso, de ese evento adverso que ha habido, qué soluciones, ¿no? Podemos plantear, no solamente propuestas o tecnología dura o grises, sino ver cómo combinamos estas tecnologías, ¿no? Verde con gris, ¿no? De tal manera que podamos hacer sostenible este espacio, el territorio donde intervenimos, ¿no? Entonces, pero básicamente la experiencia que venimos trabajando está centrada justamente en el agua y en las inundaciones, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no? Cuál es la ocurrencia de desastres que hay en América Latina, y vemos justamente el tema de las inundaciones es el que tiene mayor impacto, mayor afectación, ¿no? En toda América Latina,
Entonces yo quería un poco hacer ese énfasis y sobre la base de eso probablemente va a continuar esta discusión. Pero también quería compartir algún concepto, ¿no? Para poder ir asociándonos y relacionándonos, ¿no? con estos enfoques, ¿no? Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza están referidas a las acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptiva, proporcionando el bienestar humano y beneficios para la biodiversidad. ¿Ya? Entonces yo creo que este es un concepto interesante y creo que sobre la base de ello debemos de añadir un concepto más, un enfoque más, que es el tema que todo lo que hagamos y todo lo que en el espacio, en el ecosistema que intervenimos, debemos de trabajar acciones de reducción de riesgos, de tal manera que toda la intervención que podamos tener, ¿no? Dentro del marco de los procesos sociales, procesos económicos, tenga este enfoque de reducción de riesgos, y de tal manera lo que hagamos deben de tener también algunas acciones para poder equilibrar, ¿no? nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, a partir de eso, este enfoque de la gestión de riesgos busca que la gestión donde sea sostenible, que se conserve y se restauren los ecosistemas para reducir el riesgo de desastres, ¿no? Con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, en este enfoque lo que busca es minimizar las vulnerabilidades y riesgos y prepararse también ante una situación que pueda haber por el proceso de intervención. Entonces, aquí decía que es bueno combinar tal vez la infraestructura gris, la infraestructura verde, de tal manera que nuestras intervenciones sean equilibradas, ¿no? Entonces, ese es un punto al cual quería primeramente partir. Por otro lado, quería también compartir con ustedes algunos principios, ¿no? que hay, o que justamente en esta reunión que les indicaba se habían socializado y se habían conversado. Pero me voy a centrar básicamente en los elementos más de reducción de riesgos, ¿no? Porque ya los principios de soluciones basadas en la naturaleza son complementarias, ¿no? Y entiendo de que esta es una serie de webinars que ya en alguna manera se han dicho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos centrales, ¿no? de la ecorreducción de riesgos que lo estamos denominando? Es que reconoce las múltiples funciones y servicios proporcionados por los ecosistemas, ¿no? E incluye la protección y la mitigación de las amenazas naturales. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos de hacer un reconocimiento del espacio, del territorio, hacer un análisis de riesgos, ¿no? Tomando en cuenta todos los peligros y los factores de vulnerabilidad que hagan que ese espacio, ¿no? sea de alguna manera intervenido. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes es reconocer las funciones que tiene el ecosistema, pero también ver qué acciones podemos desarrollar para reducir las condiciones de riesgo de ese ecosistema, ¿no? Vincular la reducción de riesgos, ¿no? Con los medios de vida sostenibles, el desarrollo. Hay intervenciones que en cada uno de los espacios donde intervenimos, hay población, pero eso hay que buscar de que sea sostenible, ¿no? Hay que proteger los medios de vida de la gente, hay que vincular, no podemos tampoco salirnos del desarrollo porque sabemos que vamos a la construcción de una carretera, es parte del desarrollo, pero creo que es importante que podamos vincular estas acciones de reducción de riesgos en los ecosistemas y con un enfoque de medios de vida sostenible y también tomando en cuenta el desarrollo. El tema de combinar las inversiones en ecosistemas con otras estrategias para la reducción de riesgos, ¿no? Y les decía, incluidas las opciones de la ingeniería dura o la infraestructura gris, ¿no? Entonces,
una infraestructura, ¿no?, que podemos desarrollar o podemos construir, debe ser acompañado con algunas medidas. Primero hay que hacer una evaluación de las condiciones de riesgo para construir y ubicar esa infraestructura, tratar de identificar algunas medidas que puedan ser sostenibles, pero también trabajar con el tema de infraestructura natural, ¿no?, combinar, ¿no?, de tal manera que puedan ser sostenibles y podamos ir generando eso como parte de ese proceso de desarrollo. Abordar los riesgos también significa, y asociarlos al cambio climático y los eventos extremos para reducir el impacto de los servicios basados en los ecosistemas, ¿no? Es otra de las acciones centrales de cómo trabajar gestión de riesgos en las soluciones basadas en la naturaleza o en los ecosistemas. Mejorar las capacidades de gobernanza para la reducción de riesgos de desastres basada en lo que a través del desarrollo de plataformas, ¿no? Entonces no podemos estar interviniendo de manera aislada, ¿no? Deberíamos de ver de qué manera los actores de desarrollo que están interviniendo en un ecosistema podamos desarrollar una acción conjunta, una mirada conjunta, un desarrollo y una mirada al futuro, de tal manera que podamos mejorar nuestra intervención y nuestro impacto como parte de ese proceso de desarrollo, y eso debe llevarnos a una gobernanza, al buen gobierno, al buen manejo del ecosistema, para poder hacer sostenibles estas acciones, ¿no? Y después involucrar a los actores que están en ese espacio territorial, ¿no?, en ese ecosistema, ¿no? Y creo que lo fundamental de un proceso, de una intervención, es la participación de la misma comunidad, de los mismos actores de desarrollo, en priorizar algunas acciones en la toma de decisiones, qué hacer en su espacio, ¿no? Porque son ellos las que viven en ese espacio y los que conocen mejor el ecosistema donde viven, ¿no? Entonces, y aquí es bueno indicar de que una de las acciones claves es el tema de los saberes locales, ¿no?, el reconocimiento del saber local y combinar estas acciones que podemos desarrollar dentro de este ecosistema, ¿no?, que existe o donde estamos trabajando, ¿no? Y utilizar instrumentos y herramientas, ¿no?, para la gestión de los ecosistemas, para la mejora de la reducción. Entonces, creo que hay elementos necesarios y centrales en los cuales podemos desarrollar, y también ver de qué manera este enfoque, la gestión de riesgos, sea mucho más basados en ecosistemas, puedan ser mucho más visibles, ¿no?, y puedan ir convirtiéndose en parte de la política pública. Si bien hay algunos avances, ¿no?, como le indicó Fernando, en el tema de los mecanismos de retribución, pero todavía el tema de inserción de gestión de riesgos bajo este enfoque de solución de base, todavía estamos avanzando, ¿no? Pero justamente es parte de la investigación que estamos construyendo, hemos desarrollado, va en esa línea de ver de qué manera podamos incorporar estas acciones de reducción de riesgos en todo lo que es el tema de ecosistemas. Bueno, no sé, ya. Igual, de la misma manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto resume como principios, ¿no?, que hay para la protección ante inundaciones basadas en la naturaleza, a que dijimos, ¿no?, aquí indicó, como parte del principio, ¿no?, cuál debería ser el mecanismo, cuál debería ser la ruta para poder desarrollar o llegar a incorporar la gestión de riesgos, particularmente referido a lo que es inundaciones, en soluciones basadas a la naturaleza, ¿no? Entonces, acciones que podemos ir construyendo, ¿no?, juntos, ¿no? No avanza esto. Ya. Aquí podemos mostrar un escenario, ¿no?,
esto lo he tomado de una infografía, y aquí podemos ver cómo en el marco de una cuenca, de un ecosistema, se pueden desarrollar, ¿no? Se pueden desarrollar acciones de reducción de riesgos, acciones que nos llevan a utilizar, a emplear tecnologías de infraestructura natural, y de tal manera que esto, bajo el enfoque, bajo el trabajo de mejorar la calidad del agua, la cantidad de agua, ¿no? Entonces sí es posible, ¿no? Sí es posible, pero todos debemos de ver. Y creo que es importante que debemos de darle una mirada integral, ¿no? Integral a nuestras intervenciones, ¿no? No solamente intervenir y hacer acciones en la parte baja, ¿no? Sino la mirada del espacio territorial en todo el territorio, con acciones, porque las acciones que podamos desarrollar en la parte baja, ¿no? En infraestructura natural, van a diferir seguramente, van a ser diferentes de lo que se puede aplicar en la parte alta, ¿no? Entonces, en la parte alta seguramente va a haber muchos más riesgos referidos al tema de deslizamientos, al tema del movimiento de suelo, movimiento de masa, ¿no? Seguramente por la intervención, ¿no? Ahí va a haber proceso de deforestación. Entonces ahí también hay que plantear algunas medidas, ¿no? Que puedan contrarrestar justamente esa dinámica que tiene la parte alta. Y en el caso de la parte media también tiene sus propios movimientos, y en la parte baja también va a tener sus riesgos diferenciados, ¿no? Que seguramente va a ser mucho más va a tener más impacto las inundaciones, y como tal las medidas también van a ser diferentes. Lo que hagamos en la parte alta seguramente también va a repercutir en la parte baja, ¿no? Entonces por eso la mirada y el impacto del agua, la crecida de las inundaciones también va a disminuir si es que nosotros aplicamos acciones de reducción de riesgos de arriba, ¿no? Entonces es un enfoque que debemos empezar, y si bien este enfoque lo debemos trabajando, debemos discutiendo por mucho tiempo a nivel mundial, pero todavía debemos de trabajar un poco más estas acciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una experiencia que también hemos desarrollado en el marco de nuestra intervención en la zona de un estudio que hicimos en la zona de Piura, ¿no? En las cuales pues, se puede hacer defensas ribereñas, control de erosión con sistemas agroforestales, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Pero siempre, decía, con la participación comunitaria, de una manera mucho más coordinada con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, por mucho tiempo hemos estado desarrollando acciones y propuestas con infraestructura gris, ¿no? Pero eso no es malo, pero sí creo que es necesario que empecemos a combinar estas acciones, y veamos que también el tema de los sistemas agroforestales, ¿no? Aparte de que puede proteger, te puede dar sombra, te puede mejorar el hábitat, ¿no? Disminuir un poco el impacto si es una zona de mucho calor, ¿no? Entonces, bueno, esto te va también, entonces, tiene beneficios en este sentido, ¿no? Entonces, es empezar a pensar de otra manera, ¿no? No solamente la infraestructura gris te va a resolver la situación, sino que también combinando te van a dar beneficios la infraestructura natural, ¿no? Después aquí hay una serie de experiencias que hay a nivel internacional, ¿no? Y justamente que hemos recogido, esto lo voy a pasar muy rápido, en el evento que hicimos, y que sí hay experiencias que están dando resultados, ¿no? Tenemos ecosistemas para la protección de infraestructuras comunitarias que se han desarrollado en otros países, y que tranquilamente podemos ir revisando, ir viendo, ¿no? Cómo va funcionando y sacando algunas lecciones del trabajo que se están desarrollando en otros lugares del país, ¿no? Tenemos, en el caso de Perú, nosotros también venimos como soluciones prácticas, estamos desarrollando y aplicando una herramienta de la medición de la resiliencia, un poco evaluando, ¿no? Cuáles son esas condiciones, de tal manera que podamos, la población a la cual trabajamos,
puedan hacerse más resilientes, ¿no? Es una herramienta que mide un poco, es como una que mide el impacto y el fortalecimiento de la resiliencia a nivel comunitario, ¿no? Después tenemos todo el trabajo que se viene haciendo en la zona de Piura, en la cuenca del río Chira-Piura, y que en ese marco, y se está haciendo justamente, se va a intervenir, pero ya no solamente con infraestructura dura, ¿no? Sino que un marco más, una propuesta mucho más integral, ¿no? Entonces, esto está priorizado en el plan de reconstrucción con cambios, ¿no? Pero no solamente obras, sino que la población, la que está, han priorizado y han incorporado unas acciones de infraestructura natural, ¿no? Que seguramente esto vamos a ver sus resultados de aquí a un buen tiempo, ¿no? Pero igual, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Y las oportunidades para integrar las soluciones basadas en la reducción en América Latina, ¿no? Entonces son un poco, hay algunos retos, ¿no? Y algunas oportunidades, ¿no? Todavía hay en la parte de retos, ¿no? Dificultades, hay algunas dificultades para encontrar un lenguaje común sobre las soluciones basadas en la naturaleza para la reducción de riesgos. Yo creo que todavía nos falta conversar, uniformizar, ¿no? Y para poder transmitir adecuadamente a la población, a los actores, a las autoridades y tener que hablamos todavía, ¿no? Tenemos que desarrollar esas acciones. Después otro reto es que superar todavía esta superposición de mandatos institucionales que hay, ¿no? A nivel nacional los mandatos de alguna manera están, todavía están más claros, pero a nivel sectorial, a nivel regional y local, todavía no está claro, ¿no? La responsabilidad o las acciones que tienen que hacer durante estas acciones en territorio, ¿no? Hay un desafío para lograr la coherencia horizontal y vertical de las políticas, ¿no? Todavía nos falta desarrollar, ¿no? Como un reto, mejorar capacidades, ¿no? A nivel institucional, tanto a nivel nacional y regional, para poder trabajar este tema de las soluciones basadas en la naturaleza y también el tema de la reducción de riesgos, ¿no? Todavía hay información que todavía no son muy limitadas a nivel local, y la inversión y el financiamiento internacional es todavía, si bien hay una apertura sobre el tema, pero todavía creo que hay que trabajar esto. Sin embargo, hay algunas oportunidades, ¿no? Que podemos también aprovechar, ¿no? Podemos ligar, ¿no? A la estrategia regional, ¿no? A los planes de acción nacional que se desarrollan en el territorio, ¿no? Los planes de desarrollo concertado pueden tener ese enfoque de soluciones basadas en naturaleza, de reducción de riesgos. Podemos aprovechar las oportunidades que nos dan en el territorio, ¿no? El tema de alianzas, ¿no? Hay muchas alianzas, ¿no? Hay muchas instituciones, hay muchas plataformas, y empecemos también a desarrollar este enfoque y a trabajar a nivel de alianzas de tal manera que no sea solamente conversar, sino ver de qué manera podemos operativizar y llegar más allá del espacio nacional, sino también al espacio regional, ¿no? Eso nos va a generar sinergias, ¿no? Entre las instituciones. Y también creo que es importante el desarrollo de capacidades, ¿no? Que podemos plantear, ¿no? Para adaptar a las necesidades actualmente de los funcionarios públicos nacionales y locales, ¿no? Entonces, esos son algunas de las oportunidades, ¿no? Que se había identificado en el taller, y no avanza esto. Ya. Y finalmente, algunas reflexiones que quería compartir es a partir de este evento, de este proceso que hemos tenido, es
que las soluciones basadas en nos dan la oportunidad de integrar de mucho más de mejor manera las agendas, ¿no? Entonces, combinar la agenda climática, la de reducción de riesgos, la conservación de la vida bajo un enfoque coherente y holístico. Entonces, podemos ya ir viendo y trabajando bajo de una manera mucho más, más integral, ¿no? Deben formar parte de las estrategias más amplias de gestión de riesgo y cambio climático, y hay que complementar, ¿no?, con otras acciones que podemos desarrollar. Construir en forma más segura la resiliencia de futuros escenarios que enfrentan altos niveles de riesgos, ofrecer mecanismos descentralizados, administrados por las comunidades y que requieren una gobernanza, lo que les decía, ¿no? La colaboración de la comunidad es clave, el involucramiento de la comunidad es clave en este proceso de construcción y de desarrollo de medidas de infraestructura natural. Y finalmente, quería, no avanza esto. Ya. El tema, sin embargo, son las soluciones basadas en la naturaleza cada vez son más reconocidas y son adoptadas como parte de las estrategias de reducción de riesgos, ¿no? Por lo cual es importante la información, ¿no? Sin embargo, todavía hay brechas en el conocimiento. Entonces, es una reflexión, ¿no?, importante. Si bien hay avances, hay experiencias en este proceso, pero todavía hay brechas que debemos de desarrollar o de alcanzar, ¿no?, y que requieren, pues, que podamos llamar la atención y mejorar las políticas y las prácticas a nivel local y las políticas a nivel nacional, ¿no? Ya le decíamos, ¿no?, se requiere una mejor comprensión de los enfoques ecosistémicos, ¿no?, para poder entendernos entre todos los actores que desarrollamos, y necesitamos conocer un poco más los factores ambientales y sociales que condicionan realmente que las estrategias o las prácticas que desarrollamos, ¿no?, realmente reducen las condiciones de riesgo, en este caso para las inundaciones, y de ver de qué manera podamos mejorar las capacidades que hay a nivel institucional, que son limitadas, para poder integrar este enfoque de la reducción de riesgos en los planes y programas y proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que también yo quería compartir con ustedes, y bueno, como parte de la investigación, y también como parte de la experiencia que venimos desarrollando a nivel institucional en soluciones prácticas, bueno, Practical Action, soluciones prácticas, y que bueno, y estamos, ¿no?, igual para poder sumarnos a este proceso, ¿no?, de trabajo bajo este enfoque de reducción de riesgos y de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Hola? Muchas gracias, Orlando, por tu presentación y por compartir con nosotros algunos de los mensajes principales de la publicación de soluciones basadas en la naturaleza. Voy a entrar directamente a las preguntas. Empezaríamos con unas preguntas planteadas para Fernando, que son un poco conceptuales, Fernando. Nos preguntan, ¿cómo se define la vulnerabilidad al cambio climático a nivel de cuenca? Y también, ¿qué parámetros o indicadores se consideran en la vulnerabilidad? Adelante, Fernando. A ver, bueno, voy a tal vez variar un poco la pregunta. Bueno, pues nosotros lo que nosotros vemos acá en todo caso es la vulnerabilidad del servicio, ¿no?, de saneamiento. Entonces, obviamente, el servicio se da sobre ¿no?, está en un territorio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que hemos considerado es que obviamente el cambio climático como tal, nosotros lo estamos viendo como parte de la estimación del riesgo en la parte de la caracterización de los peligros, ¿no? Entonces, al momento de nosotros
establecer o caracterizar el peligro, ¿no? Obviamente ahí es donde nosotros un poco introducimos lo que es el cambio climático, ¿no? Para nosotros, claro, como sabemos, el cambio climático puede tener una incidencia sobre los eventos extremos, sobre el niño y sobre otros, ¿no? Haciendo que estos sean más frecuentes, de mayor intensidad, ¿no? Entonces, nosotros introducimos la dimensión, ¿no? El enfoque de cambio climático de esa manera, digamos, ahora, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y obviamente, al momento de evaluar vulnerabilidad digamos, del servicio, obviamente es con los parámetros que normalmente se consideran, ¿no? El tema de exposición, ¿no? Nosotros sabemos que la infraestructura sanitaria tiene también, digamos, la particularidad de la infraestructura sanitaria es que obviamente depende mucho del crecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, muchas veces la infraestructura sanitaria está de por sí expuesta porque, digamos, la ciudad ha crecido ha crecido, digamos, de forma desordenada, poco planificada y probablemente se ha extendido hacia zonas, digamos, donde el nivel de exposición es alto, ¿no? La ciudad se expande hacia laderas de cerro, hacia zonas inundables, y obviamente con ello va pues toda la red de agua de alcantarillado, ¿no? Entonces, muchas veces no depende de la empresa el tema de la exposición, ¿no? A veces simplemente es porque simplemente la ciudad creció hacia esos lugares, ¿no? Entonces, el otro obviamente es el tema de fragilidad, ¿no? Que está relacionado con las características propias, ¿no? Por ejemplo, todavía tenemos muchos lugares donde las tuberías, son tuberías muy antiguas, ¿no? Todavía hay zonas en las que hay ciudades, zonas donde todavía la red de alcantarillado son tuberías de asbesto cemento, son redes que tienen más de 30 años, hay zonas en las cuales la tubería inclusive está desaparecido, ¿no? Y digamos, la red funciona como una especie de canal, túnel, ¿no? Entonces, hay un tema muy importante, ¿no? Relacionado al tema de fragilidad y también, obviamente, el tema de resiliencia, ¿no? Que está básicamente relacionado a las capacidades que tienen las empresas, ¿no? Nosotros hemos visto que tenemos empresas de todo tamaño, entonces, y algunas han desarrollado probablemente una mayor resiliencia que otra, algunas están mejor organizadas, están más capacitadas, están mejor articuladas, digamos, probablemente con el gobierno regional, las municipalidades, ¿no? Están mejores preparadas para la respuesta, pero en términos generales, digamos, se podría decir que la resiliencia es bastante baja en las empresas de agua, ¿no? Bueno, eso es más o menos como he tratado de entender y tratar de responder la pregunta, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Un poco en la misma línea, pregunta para Orlando respecto a monitoreo. Nos pregunta el compañero Gabriel, ¿qué parámetros se deben monitorear para mantener, conservar, proteger las fuentes hídricas y ecosistemas reguladores? Y si podrías mencionar los parámetros a monitorear para el manejo de riesgos generados por climas extremos. Adelante, Orlando. Yo creo que el tema de los parámetros, los indicadores, ¿no? para el tema de recursos, para la protección de los recursos hídricos, es básicamente el proteger la fuente de agua, y creo que sobre la base de la recuperación de estos caudales. Entonces, ¿qué cosas, a través de qué se recupera, ¿no? A través de las plantaciones, ¿no? Que podamos conservar la fuente de agua, el ojo de agua, ¿no? Y podamos desarrollar algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, el de recuperar
humedales, perdón, bofedales, ¿no? Recuperar, ¿no?, todo el tema de los humedales, ¿no?, a través de acciones de reforestación, por decir, ¿no? O el manejo del espacio territorial, del espacio a través de del tema del manejo adecuado de la ganadería, por ejemplo, en parte alta, ¿no? Muchas veces, a veces la ganadería no se convierte en un enemigo de las fuentes de agua porque se satura, se ensucia, ¿no? Y la calidad del agua va. Entonces yo creo que es uno de los aspectos y una de las acciones que deberíamos de trabajar, ¿no? El otro aspecto es el de desarrollar acciones de control y manejo de los recursos naturales que hay, particularmente en las zonas de pendiente, ¿no? Entonces es bueno recuperar espacios y el tema también de cómo nuestra intervención en agricultura podamos desarrollar con acciones agroforestales, por ejemplo, ¿no? Es una acción que podemos desarrollar y podemos aplicar. Pero digo, y les decía que eso va a variar, ¿no? Los parámetros, ¿no?, y los indicadores de cómo monitorear va a variar de acuerdo a en dónde estamos desarrollando y en qué aspectos y eso va a ser de acuerdo a las zonas donde estamos trabajando, o donde estamos interviniendo, ¿no? Entonces, todo el tema de regulación hídrica es importante, ¿no? Y ahí sí deberíamos de trabajar propuestas de una manera mucho más integral, ¿no? Con respecto al tema de la reducción de riesgos, ¿no?, los parámetros, ¿no?, para la reducción de riesgos, ¿no?, ahí deberíamos de trabajar acciones, por ejemplo, el control de erosión, ¿no?, mejoramiento a través de prácticas que podemos desarrollar, por ejemplo, el de zanjas de infiltración para evitar que el agua se infiltre y también genere ciertos deslizamientos o cierta reptación del suelo, y que eso te pueda generar alguna situación de riesgos, ¿no? Entonces, el manejo de las cárcavas, ¿no?, el manejo de las cárcavas, ¿no?, a través de acciones y de reforestación, ¿no?, el manejo del mismo suelo, ¿no?, a través de acciones agroforestales, ¿no? Todas son acciones que la reforestación a nivel de las riberas de los ríos como un aspecto de protección de la ribera, ¿no?, que permiten, ¿no?, el impacto de una situación de riesgos en un determinado espacio. Muchas gracias, Orlando. Ahora quisiera topar algunas de las preguntas respecto a cálculos. Entonces, para Fernando, volviendo al tema de las reservas, nos preguntan cómo determinar el porcentaje o el valor de las reservas y también, adicional a esto, ¿qué acciones principales como infraestructura gris o verde se pueden considerar en los presupuestos de gestión de riesgo de desastres? Adelante, Fernando. Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, tal vez yo no soy la persona más indicada para hacer esa respuesta, ¿no? Que eso lo ven, ¿no?, los especialistas en regulación, ¿no? Tenemos un equipo que ve estos temas, pero algunos temas que nosotros podemos tal vez señalar es, bueno, hay toda una metodología para el cálculo de la tarifa, ¿no?, que tiene que ver con aspectos de costos, de operación, capacidades de pago y ¿no?, características de dónde está ubicado el sistema y una serie de factores, ¿no?, dentro de los cuales obviamente también están identificadas las necesidades de inversión que tiene que hacer la empresa, ¿no? Dentro de eso, normalmente, digamos, hay una de las formas es básicamente evaluar cuáles son las necesidades de la empresa, ¿no? O sea, qué cosa es lo que la empresa tiene que implementar, ¿no?, para poder,
¿no? Hacer, digamos, incorporar procesos de gestión de riesgos dentro de sus operaciones, ¿no? Entonces, en muchos casos, y eso también depende del nivel de recaudación que tiene la empresa. Obviamente, como nosotros veíamos, las empresas más pequeñas suelen tener reservas más pequeñas, ¿no? Y eso también está en función porque la recaudación de esas empresas también es baja, ¿no? Entonces, no se le puede asignar, por más que tenga muchas necesidades, no se le puede asignar una cantidad de dinero para la reserva muy grande, ¿no? Porque efectivamente, si se orienta hacia gestión de riesgos un monto más grande, probablemente estaría dejando de financiar otras actividades importantes para la empresa. Entonces, obviamente la definición de la tarifa es un procedimiento que lo que busca es un equilibrio, ¿no? ¿No? Ya que también la tarifa no es que tenga, no sea ilimitada, ¿no? No se puede poner un monto el monto que se quiera, ¿no? Entonces, en muchos casos, básicamente lo que se establece es cuáles son las necesidades y prioridades de la empresa, ¿no? Obviamente mucho depende de la situación de la empresa, del tamaño, etcétera, de la recaudación, como decía, ¿no? De otros factores, de muchos factores. Y en unos casos, por ejemplo, las reservas están destinadas simplemente a que, sobre todo en las pequeñas, a que tenga un pequeño fondo que le permita, por ejemplo, elaborar primero sus instrumentos de planificación, ¿no? Hacer sus informes de estimación de riesgos, poder hacer sus planes de prevención, reducción de riesgos, sus planes de contingencia, etcétera. Entonces, algunas, en base a esa necesidad, se establece cuál va a ser el monto de la reserva, ¿no? Otras empresas que probablemente tienen mayor capacidad de recaudación y se ha identificado que hay prioridades, como por ejemplo, obviamente, las EPS que están al norte, ¿no? En EPSEL, en Lambayeque, Sedalib en La Libertad, ¿no? Probablemente ellos tienen, obviamente, lo hemos visto, han sufrido muchos daños durante el último niño, ¿no? Y obviamente, como son empresas más grandes, con ellos se podría destinar fondos un poco mayores, ¿no? Y cuando se apruebe el estudio tarifario, obviamente se aprueba ahí las acciones que la empresa va a hacer, que han sido identificadas por la empresa, ¿no? La empresa ha identificado, por ejemplo, que tiene que hacer adquirir algunos equipos, que tiene que formular algunos planes. Entonces, en función a eso, digamos, se busca ese equilibrio y ver cuánto se le puede asignar, ¿no? Hay toda una metodología para eso. Y obviamente a veces las empresas dicen, bueno, no es lo que no, que a veces no se les da lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Pero eso también probablemente involucraría que la tarifa tenga que aumentar, y no siempre es factible hacer algo así, ¿no? Entonces, como decía, eso es más o menos en general, ¿no? Yo no soy especialista en los temas de tarifa, pero más o menos la línea va por ahí, ¿no? Ahora, y esto, digamos, amarra con la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿qué cosa yo puedo financiar, digamos, con la reserva, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos, efectivamente, con la reserva es priorizar mucho el tema de prevención, el tema de reducción de riesgos, ¿no? Entonces, con la tarifa, obviamente, lo que se puede financiar son, por ejemplo, los planes, ¿no? Los estudios que se necesitan para hacer el tema de la estimación de riesgos, los planes de prevención, reducción, los planes de contingencia, todos los planes que sean necesarios, ¿no? Y obviamente lo que se puede financiar también son las actividades que se identifiquen dentro de esos planes, ¿no? Si, por ejemplo, los planes de reducción de riesgos identifican necesidades por ejemplo, realizar algún tipo de obra de protección, que puede ser gris, puede ser basada en la naturaleza, que podría ingresar, digamos, a ser financiada, ¿no? Pero hay otros casos que, por ejemplo, dicen, no, reemplazo de redes, ¿no? Pero, bueno, la empresa de por sí normalmente ya tiene un programa de reemplazo de redes, ¿no? Obviamente, la reserva de gestión de riesgos no va a apuntar a esas, a otras, actividades que ya están previstas dentro de otros programas de inversiones, ¿no? Entonces, digamos, se puede orientar un poco al tema de acciones de protección, ¿no? Por ejemplo, alguna sistema que evite que, por ejemplo, alguna cámara de bombeo se inunde, ¿no? Y también, obviamente, fondos que se puedan usar para la gestión reactiva, ¿no? En caso de emergencias, siempre que estén sustentadas con su plan, ¿no? Que estén identificadas dentro de su plan de contingencia, que esté identificado como acciones de preparación, ¿no? Entonces, también se podrían financiar algunas cosas
esa naturaleza, ¿no? Y obviamente, como es muy amplio, digamos, las acciones que uno podría orientar hacia gestión de riesgos, obviamente para muchos casos inclusive ya nos hacen las consultas, nos tienen que hacer las consultas directas para nosotros analizar y decir que efectivamente si la acción que proponen está dentro del marco de lo que se podría usar con la reserva o no, ¿no? Listo, No sé si... Fernando, Sí. gracias. Quisiera leer un comentario que nos envía uno de nuestros participantes respecto a las inundaciones. Dice que hemos mencionado que las inundaciones son el mayor riesgo, ¿no? Porque es un riesgo asociado al flujo hídrico. Entonces nos pregunta, quisiera darle primero la palabra a Orlando en esta pregunta, ¿por qué no dimensionar soluciones basadas en la naturaleza a nivel de franja marginal y cabecera de cuenca? Porque plantea este participante que la planificación generalmente se realiza a nivel de cuenca. Entonces, quisiera pasar a esa pregunta, les pido un poco de paciencia, estamos un poquito pasados después de las 8, creo que en unos 10 minutos más terminaríamos. Adelante, Orlando. Bueno, efectivamente, ¿no? El tema no estamos, lo que queremos es deberíamos de tener una visión de intervención y una mirada integral, ¿no? En una cuenca y empezar a trabajar propuestas de esa naturaleza que indica la persona que ha hecho la pregunta, con una mirada, con acciones que desarrollemos en la parte alta, la parte media y la parte baja. Y las medidas, ¿no? Que ya lo indicó, ¿no? Que en algunas zonas se están desarrollando ya este enfoque, ¿no? O están empezando a desarrollar. Por ejemplo, en algunas zonas del Perú se están desarrollando, todo el tema de conservación de áreas de protección en cabeceras de cuenca, como una medida justamente para garantizar la cantidad y la calidad del agua, pero también para garantizar que el flujo, ¿no? del agua sea muy rápido, y porque eso de alguna manera va a contrarrestar la medida de inundación, las acciones de inundación que puedan haber en la parte baja. Entonces, ya hay acciones que se están desarrollando, ¿no? Y también hay acciones que ya se están desarrollando a nivel del trabajo de la protección de la ribera del río, con acciones de reforestación. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a solamente trabajar con infraestructura dura, ¿no? Y en el cemento. Y creo que nos estamos dando cuenta, ¿no? Que debe haber alguna razón, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta que si nosotros no combinamos estas medidas, ¿no? Cada vez nuestros recursos, ¿no? Se lo va a ir llevando el agua, porque no son rentables, ¿no? Y además no son flexibles, una medida, un control de inundación o que se desarrolla, ¿no? Entonces, muchas veces es mucho más caro, 5 veces o 10 veces más caro que una medida pero hay razones por las cuales. Entonces, ¿qué se está empezando a trabajar, ¿no? Lo que se está empezando a trabajar es buscar justamente y tener una gestión integral de la cuenca, donde se empiecen a combinar el tema de las medidas de reducción de riesgos, el tema de medidas basadas en la naturaleza, con acciones que se desarrollen de acciones duras. Y creo que debería ser una práctica, debería de empezar a ser una práctica a nivel local, a nivel nacional, ¿no? Y creo, y hay algunas normativas justamente que van en esa línea de priorizar el tema de la infraestructura natural, ¿no? Inclusive creo que hay un reglamento del plan en la cual incorpora ya el tema de infraestructura verde en propuestas, ¿no? Como una medida de reducción de riesgos, como una medida de trabajar esto. Entonces,
lo que hay que más bien es tratar de identificar esas experiencias, visibilizar esas experiencias para poder decir que sí, esto está funcionando, ¿no? Y que empecemos a trabajar sobre la base de esas experiencias, de esos aprendizajes que existen en algunas zonas. Pero hay que empezar ya a trabajar y tener una mirada más integral y también de dejar de sembrar cemento, ¿no? Y eso generalmente no son las medidas muy sostenibles, ¿no? En el tiempo. Tenemos que combinar con infraestructura natural. Muchas gracias, Orlando. Ahora en la línea de las comunidades, un compañero nos plantea cómo incentivar a las comunidades en la Cuenca Alta que acepten este tipo de soluciones, ¿no? Por ejemplo, cambiar los sistemas agroforestales en zonas ribereñas. Por favor, si puedes comentar sobre este tema, Orlando, adelante. Yo creo, bien, el tema de una estrategia que funciona es que a la comunidad tiene que estar metida en el proceso desde el inicio, ¿no? Hacer entender la lógica del trabajo y que ellos mismos sean los protagonistas de su proceso de desarrollo, ¿no? Muchas veces, como nos vamos con soluciones desde afuera y simplemente los planteamos y estrategias que vienen desde afuera, pero sin tomar en cuenta las necesidades que ellos tienen y las prioridades de acción que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que inclusive hay todo este mecanismo de retribución por sistemas ecosistémicos que ya está reglamentado, y ahí ya hay todo un reglamento, y ahí hay que generar ciertas retribuciones, ¿no? En las cuales esta población participe y se le dé, ¿no? Hay estrategias para hacerlo. Hay que entrar con un proceso de sensibilización, ¿no? Un proceso fuerte de sensibilización para poder con ellos, que ellos sean los gestores de su propio desarrollo, ¿no? Y que incluyamos desde el inicio. Entonces yo creo que si le hacemos participar en el proceso y en la toma de decisiones y que ellos sean los que deciden qué acción desarrollar y qué acciones no desarrollar porque les va a afectar a su medio ambiente, ¿no? Y que ellos decidan, yo creo que puede ser una estrategia interesante, ¿no? En las cuales se puedan empezar a hacer ese cambio, ¿no? Con esa mirada de lo que estamos planteando, ¿no? Una mirada de combinar la infraestructura natural con la infraestructura gris. Quizás más natural que gris, ¿no? Pero con un proceso de participación comunitaria fuerte a través de pequeños incentivos que puede ser para ellos quizás mejorar con sistemas agroforestales, ¿no? Que puedan mejorar de alguna manera sus medios de vida también de la gente que está involucrada en el territorio. Muchas gracias, Orlando. Tenemos ahora una pregunta para Fernando con respecto a la estrategia de socialización del fondo de riesgos y de las medidas de adaptación. Entonces, ¿cuál, según tú, Fernando, sería una estrategia de socialización de este fondo de riesgos, tomando en cuenta que posiblemente se afecten las tarifas, ¿no? Entonces, si quieres reaccionar a esta interrogante, por favor. Bueno, como parte del proceso de aprobación de los estudios tarifarios, se hacen audiencias públicas, ¿no? Donde se expone a la población el contenido del estudio, que incorpora efectivamente la reserva de gestión de riesgos de desastres, los fondos de inversiones, los fondos para mecanismos, la retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, hay un proceso de socialización, ¿no? Los estudios también son, digamos, publicados en el portal institucional de SUNAS, pero sobre todo, digamos, el espacio donde se socializa es a través de las audiencias públicas que se hacen, ¿no? Previo a la aprobación de los estudios, para poder recabar, digamos, las inquietudes, y eso se hace con todos los estudios tarifarios, ¿no? Entonces, no es que, digamos, el estudio se haga y se apruebe y la gente, digamos, recién conozca cuando se aprueba el estudio, ¿no? Sino que hay una audiencia donde la gente participa y se hace, digamos, la explicación, van los especialistas y hacen la explicación y el sustento de todos los aspectos, incluyendo las reservas
y bueno, y en general las tarifas, ¿no? Entonces, existe ese mecanismo, ¿no? Que se hace se hacen las convocatorias para las audiencias, ¿no? Digamos, ese ahorita es el mecanismo que se utiliza para socializar, digamos, los proyectos, las propuestas de estudios tarifarios que incluyen estas reservas, ¿no? No sé si Adelante. No, solo decía, si eso es, yo creo que eso es lo único que podría responder respecto a eso, ¿no? Listo, muchas gracias, Fernando. El otro compañero nos envía un comentario, realmente él dice que para mantener o incrementar la cobertura vegetal para asegurar flujo hídrico es importante tener claridad en la relación suelo, agua y planta. Creemos que es un mensaje que es importante reiterar a todos y que, bueno, es algo que igual el proyecto también Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica está promoviendo. Bueno, creo que con esto podemos dar por terminada esta sesión del día de hoy. Quiero agradecerles a todos por participar y a nuestros panelistas, especialmente a Fernando y a Orlando, por darse un tiempo en vísperas de Navidad, en una noche, para asistir a esta conversación. Nosotros colgaremos este video en el canal de YouTube de Cursos Ecodecisión y les enviaremos el link a la grabación de esta sesión a sus correos electrónicos. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.